Cordial saludo para todos, este es nuestro curso Indira. A continuación hablaremos de la ruta materno-perinatal, dándole continuidad a nuestro curso en relación a este lineamiento por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Adicionalmente comentamos que Indira no tiene conflictos de interés en relación a las recomendaciones adoptadas por parte del lineamiento. Y este tema se revisa de cara a las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud en el 2018. El descargo de responsabilidad está en los apartados escritos de este video. En esta ocasión revisaremos lo recomendado por parte del lineamiento para el control prenatal de bajo riesgo, haciendo énfasis en las actividades de promoción, prevención y detección sistemática de todas las condiciones coincidentes con la gestante y la detección sistemática de todo lo que corresponde al alto riesgo. Del mismo modo, se hace la definición del control prenatal diciendo que este comprende el conjunto de atenciones que contribuyen a la identificación y la intervención de los riesgos relacionados con la gestación, generando condiciones óptimas que permitan un parto seguro y la mejora de la salud materna. En este sentido, se deben de implementar todos los mecanismos que garanticen la captación temprana de las gestantes después de la última fecha de menstruación, preferiblemente antes de la semana 10 de gestación. El principal objetivo del control prenatal es la identificación del riesgo y la derivación a la atención pertinente que en un momento dado lo puede requerir de manera pertinente, cercana y continua. Todas las gestantes son la máxima prioridad para el sistema general de salud. Todas las entidades, de hecho, administradoras de planes de beneficios deben de asegurar los mecanismos que vinculan tempranamente a las gestantes a su control prenatal y asimismo deben de hacer un seguimiento riguroso a los resultados de laboratorio, hospitalizaciones, consultas por urgencias, ultrasonografía, laboratorios, inasistencias al control prenatal con mecanismos de orientación y atención inmediata en casos de situaciones extraordinarias relacionadas con estas variables. Todas las actividades se dan en el marco de la garantía de la calidad y unas instituciones prestadoras de salud que dispongan los mecanismos para el despliegue de los programas para una gestación segura. Es necesario anotar que el lineamiento es claro de que ninguna gestante se debe de devolver por políticas internas de las instituciones prestadoras de salud de cara a llegadas tarde o limitantes que impongan barreras para la atención y la realización de las actividades propuestas por la guía. Iniciaremos del mismo modo comentando que los controles prenatales durante el último mes de gestación, de la semana 36 a 38 y 40, se realizan por parte de un médico. También un profesional en enfermería puede realizar los controles prenatales de bajo riesgo, derivando pertinentemente a esa gestante de acuerdo a sus factores de riesgo. Esto de acuerdo a los factores de riesgo biopsicosocial y las enfermedades asociadas a la gestación. Las principales actividades realizadas en el control prenatal deben de incluir la detección temprana de las alteraciones coincidentes con el embarazo, brindando información en salud y estableciendo un plan integral de cuidado para la salud asociado a la identificación de factores de riesgo protectores de riesgo biológico con la inscripción de la mujer en el control prenatal. Esto si la gestante tiene un embarazo en curso no normal y es una mujer nulípara, se programarán mínimo 7 controles durante la gestación. La periodicidad de las consultas de seguimiento se realizarán de manera mensual hasta la semana 36 y luego de esa temporalidad se realizará una consulta cada 15 días hasta la semana 40. Esta primera consulta se realiza por un médico, una enfermera, donde se debe de informar las opciones durante el embarazo, documentando ampliamente el contenido en la sentencia C355 del 2006, donde se configuran las causales establecidas para la interrupción voluntaria del embarazo y las opciones que tiene toda mujer gestante en Colombia. A este respecto, remítase a nuestro apartado de interrupción voluntaria del embarazo consignado en nuestro curso Ruta Materno-Perinatal Indira. Es necesario abordar la paciente desde un punto de vista amplio, con una anamnesis importante, anotando antecedentes personales, ginecológicos, obstétricos y familiares, indagando ampliamente acerca de los antecedentes patológicos, nutricionales, quirúrgicos, tóxicos, traumáticos, presencia de consumo de sustancias psicoactivas, tabaquismo, signos de alarma que nos documenten el requerimiento de la derivación a los diferentes servicios. También los tratamientos recibidos durante la gestación actual, si los tuvo, antecedentes de trombosis venosa profunda, antecedentes de tromboembolismo pulmonar y trastornos de hipercoagulabilidad. Del mismo modo, indagaremos ampliamente acerca de antecedentes ginecológicos como el patrón de ciclos menstruales, edad de la menarquia, métodos anticonceptivos utilizados, presencia o no de flujos vaginales, infecciones de transmisión sexual, tratamientos para infertilidad en caso de que
hayan sido implementados en el curso de la gestación actual. Es muy importante anotar que los antecedentes obstétricos son una máxima dentro de la valoración de la gestante, documentando el total de las gestaciones, el intervalo intergenésico, la presencia en esas gestaciones actuales o no de ruptura prematura de membranas, oligohidramnios, polihidramnios, placenta previa, antecedente de restricción del crecimiento intrauterino, número de partos, fecha del último parto, si estos han sido únicos o no han sido únicos, si ha tenido embarazos prolongados, si estos han sido por vía intravaginal, si han sido por cesárea. Esto para indagar ampliamente acerca de las infecciones posparto, presencia de hemorragia obstétrica. Si de hecho ha requerido transfusiones, si ha tenido o no antecedentes de preeclampsia, síndrome de HELLP, número de nacidos vivos, número de nacidos muertos, hijos con malformaciones congénitas, muertes perinatales, especialmente anotando sus causas. Dentro de los antecedentes familiares, indagaremos la presencia de eclampsia, preeclampsia, cardiopatías, enfermedades autoinmunes, trastornos mentales, tuberculosis, hipertensión arterial, neoplasias y otras variables que puedan ser relevantes para la tamización del riesgo en estas gestantes. En relación al embarazo actual, buscaremos signos y síntomas coincidentes con complicaciones o alteraciones de la gestación, como signos gastrointestinales, náuseas, epigastralgia y hemorroides. Dentro de la valoración psicosocial, anotaremos una documentación amplia acerca de la red de apoyo comunitario de esta paciente. Anotaremos aspectos relevantes con la dinámica familiar, si esta paciente tiene una gestación deseada o no deseada, factores de riesgo de vulnerabilidad, factores de riesgo de marginalidad. Como regla general, la ruta propone la escala de Herrera y Hurtado. Recordemos que esta es la evaluación periódica del riesgo psicosocial prenatal de acuerdo a los lineamientos materno-perinatales del Ministerio de Salud y Protección Social, y esta escala de Herrera y Hurtado es reglamentaria en el control prenatal en Colombia. Esta puede tener un nivel de predicción de complicaciones obstétricas y perinatales mediante la evaluación de ese riesgo biopsicosocial prenatal durante el control prenatal. Aquí se recogen importantes variables como edad, paridad, cesárea previa, antecedentes con la historia, relacionados con la historia reproductiva y relacionados con el embarazo actual. El alto riesgo biopsicosocial se puntúa cuando existen más de 3 puntos en la escala. Indagaremos del mismo modo ampliamente antecedentes de violencia sexual con preguntas directas hacia este respecto, requiriéndole a la paciente datos acerca de si ha sido insultada, humillada, amenazada por su pareja, del mismo modo si ha sido golpeada, lastimada físicamente, abofeteada. También esas preguntas se realizarán de la siguiente manera: ¿usted ha sido forzada a tener relaciones sexuales? Si esto es así, se debe de realizar el abordaje de acuerdo a los lineamientos para la violencia sexual consignadas en el nuevo protocolo para la atención a la violencia sexual en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social en relación al año 2021. Recordemos que Indira hace un esfuerzo importante en brindar este curso de manera gratuita. Esto en el ánimo de disminuir la brecha social que implica la posible inasistencia o una asistencia incompleta alrededor de la violencia sexual. Continuaremos indagando por factores de riesgo de depresión posparto con preguntas directas acerca de que ¿se siente usted poco placer en la vida? Si las respuestas son afirmativas, se debe de derivar a esta paciente en relación al lineamiento para enfermedades psiquiátricas. Es importante también documentar a este respecto si hay consumo de alcohol, si hay consumo de sustancias psicoactivas, y documentar ampliamente este consumo, hacer preguntas complejas como detalles acerca del consumo, cada cuánto tiene estos eventos. Son una herramienta educativa documentada por parte de la literatura al respecto del consumo de sustancias y el consumo de alcohol en la gestante, y la literatura ha soportado que hacer esta indagación de manera amplia y poner todo el énfasis en el requerimiento del no consumo de alcohol previene de que la mujer siga consumiendo alcohol, pero de un modo u otro esto configura un factor de riesgo que debe de ser tramitado por parte de ginecología y, si es posible, valoración por parte de psiquiatría. Recordemos que el consumo de alcohol, así sea mínimo, puede ocasionar grandes problemas de salud para la gestante, y si es así, es necesario prevenir ese consumo de sustancias durante el embarazo. Cuando hablamos del examen físico de la gestante, esta se realiza de manera cefalocaudal, observando los signos indirectos de enfermedad concomitante en esta paciente. En caso de encontrarlos, debemos darle trámite inmediatamente. Dentro de ese examen también debe estar comprendida la cavidad bucal, el registro completo de los signos vitales y un especial énfasis en la valoración antropométrica asociado a la altura uterina de la paciente. Esa valoración antropométrica es
un componente importante dentro de la valoración inicial de la gestante. Por lo tanto, puede ser también un momento muy pertinente para realizar la documentación acerca de las metas de ganancia de peso en relación al índice de masa corporal que requiere la paciente en relación al peso previo. Para un índice de masa corporal menor a 20, realizaremos la recomendación de una ganancia de peso durante el embarazo entre 12 y 18 kilogramos. Para un índice de masa corporal entre 20 y 24.9, esperaremos que la paciente gane entre 10 y 13 kilogramos. Para un índice de masa corporal entre 25 y 29, la esperanza de ganancia de peso será entre 7 y 10 kilogramos. Si la paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30, esperaremos una ganancia de peso de 6 a 7 kilogramos. En caso de que la paciente tenga un índice de masa corporal menor a 20, esta paciente debe de ser valorada por parte de nutrición para esa reposición específica relacionada con su aspecto nutricional. Es importante detenernos en el apartado de la valoración ginecológica, donde realizaremos ampliamente esa valoración genital, anotando datos importantes acerca del cuello, el tamaño, la posición de los anexos y descartar un embarazo extrauterino. A nivel obstétrico, anotaremos fetocardia, altura uterina, presencia de movimientos fetales, todas estas variables con el fin de detectar alto riesgo o documentar la normalidad del embarazo. Como venimos viendo, el control prenatal no se resume en la solicitud de los paraclínicos de ingreso para el paciente o para la paciente gestante. Pero los paraclínicos de ingreso son necesarios para dar cuenta de algunas variables que no son detectables mediante la clínica. Se deben de solicitar determinación de exámenes paraclínicos de manera sistemática, esto con el fin de detectar tempranamente las alteraciones coincidentes con el embarazo y establecer el riesgo que se pueda documentar. De acuerdo a esto, solicitaremos urocultivo, hemograma, hemoclasificación, glucemia, serología para virus de la inmunodeficiencia humana, en tanto en cuando sea posible prueba de anticuerpos de cuarta generación o prueba rápida voluntaria. Prueba para sífilis, realizaremos también prueba rápida para sífilis en ese primer momento, virus de la hepatitis B, prueba de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M para rubeola en mujeres que no hayan sido vacunadas previamente antes de la semana 16 y que no han sido documentada la rubeola en la etapa preconcepcional. También se solicitará prueba de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M para toxoplasma, en los casos en los que no se conozca el estatus de la infección para toxoplasma, claro está. En el escenario de que el toxoplasma sea negativo, se debe hacer una tamización de manera mensual con inmunoglobulina M, esto para identificar la seroconversión. Si las pruebas de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M son positivas, se debe de tomar una prueba de avidez de inmunoglobulina G, si la gestación es menor a 16 semanas. Si es mayor a 16 semanas, se debe de solicitar una inmunoglobulina A, obviamente para toxoplasma. Asimismo, solicitaremos tamizaje para cáncer de cuello uterino si no se ha realizado esto en la consulta preconcepcional. En las zonas endémicas para malaria, que en Colombia es una gran cantidad del territorio, se realizará gota gruesa de manera mensual. Si esta paciente tiene factores de riesgo para enfermedad de Chagas, se solicitará un ELISA. Estos factores de riesgo los documenta el lineamiento como el conocimiento del vector por parte de la paciente. Es decir, usted conoce el pito, conoce la enfermedad de Chagas propiamente dicha. Si la paciente la conoce, ya es un factor de riesgo para enfermedad de Chagas y se debe de solicitar la prueba específica. Si la gestante ha tenido en su vida techo de palma, piso de tierra, antecedente de transfusiones sanguíneas antes del año 1995, solicitaremos ELISA para enfermedad de Chagas con antígeno recombinante para Trypanosoma cruzi. Del mismo modo solicitaremos ecografía entre la semana 10 más 6 días a la 13ª semana más 6 días, la cual recomienda el lineamiento que esta ecografía sea tomada por un profesional en gineco-obstetricia o radiología con entrenamiento que nos pueda dar razón del riesgo para trisomía 13, trisomía 21 y trisomía 18. Inmediatamente se debe de brindar asesoría acerca del resultado de esta ecografía. Esta ecografía se conoce como ecografía de detalle genético. Asimismo, realizaremos la valoración del riesgo materno de acuerdo con los datos obtenidos en la anamnesis, el examen físico, los exámenes paraclínicos y el análisis de los factores de riesgo biopsicosocial asociado a las enfermedades propias de la gestación. Es de anotar que el lineamiento es claro en afirmar que las enfermedades asociadas a la gestación tienen mayor riesgo de mortalidad materna perinatal con respecto a la población general. Estas pacientes deben de ser remitidas prioritariamente al especialista en gineco-obstetricia para la valoración y la gestión del riesgo en relación a su cuadro clínico. Aquí hacemos anotación de que toda mujer que tenga sospecha de una enfermedad mental grave se le debe de garantizar su atención en un servicio especializado en salud mental. En el escenario
de obtener una prueba no treponémica positiva, se recomienda no realizar una prueba de alergia a la penicilina y se debe de hacer una indagación amplia acerca de las aplicaciones previas de penicilina y la reacción luego de la administración de esta penicilina. Si no existen reacciones alérgicas a la penicilina como antecedente, se indica una dosis de penicilina G benzatínica 2.4 millones de unidades en dosis única. En el mismo momento de reconocer el resultado de la prueba treponémica rápida positiva, en el escenario de que exista alergia a las penicilinas con reacciones tipo 1, se debe de realizar desensibilización con penicilina potásica y continuar el manejo para la sífilis. También se deben de tomar los factores de riesgo de evento trombótico. Estas son las trombofilias heredadas o adquiridas, los eventos tromboembólicos previos y la anemia de células falciformes. En ese sentido, se debe de clasificar el riesgo de eventos tromboembólicos en la gestación según la escala propuesta por parte del lineamiento que revisaremos a continuación. Los factores de riesgo trombótico se dividen en factores de muy alto riesgo, de riesgo muy alto, de riesgo moderado y de riesgo bajo. Repitamos. Los factores de riesgo trombótico se dividen en factores de riesgo de muy alto riesgo, de riesgo muy alto, de riesgo moderado y de riesgo bajo. Iniciaremos hablando de los factores de riesgo muy alto. Estos son trombofilia asociada a herencia y trombofilia adquirida. En este escenario se debe de implementar anticoagulación desde el momento de su identificación en la vida postnatal y se debe de anticoagular hasta por lo menos la 6ª semana posterior al parto. Los factores de riesgo alto son obesidad mórbida pregestacional, un índice de masa corporal mayor a 40, enfermedades del colágeno como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, dermatomiositis, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, cualquier mujer con óbito fetal en ese momento, síndrome de hiperestimulación ovárica, sepsis puerperal, mujer en puerperio hospitalizada más de 3 días. Es necesario aclarar que los factores de riesgo alto para enfermedad trombótica gestacional deben de ser valorados sistemáticamente. En caso de documentar la ocurrencia de estos, iniciaremos tromboprofilaxis farmacológica antenatal desde el momento de la identificación, especialmente desde el primer trimestre hasta que se resuelva el cuadro clínico en la vida postnatal. Realizaremos tromboprofilaxis farmacológica postnatal hasta las 6 semanas posterior al parto en el escenario de sepsis puerperal. Realizaremos una profilaxis farmacológica por 10 días posterior al egreso hospitalario. Esto en el escenario de la sepsis postnatal. Dentro de los factores de riesgo, clasificamos como riesgo moderado los que comprenden diabetes de tipo 1 y 2, enfermedad renal preexistente, hemorragia posparto, embarazo múltiple, técnicas de reproducción asistida, preeclampsia, hemorragia posparto, parto pretérmino, cesárea. Si durante el embarazo se documenta la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal o procedimientos quirúrgicos en el puerperio, también la presencia de transfusiones de 2 unidades de concentrado globular en la mujer en puerperio, también la mujer hospitalizada por más de 3 días, tienen que ser valorados de acuerdo a este riesgo trombótico. Todas estas pacientes que tienen un solo factor de riesgo se les dará recomendaciones generales en relación a su cuadro clínico. Si tiene más de 2 factores de riesgo enumerados en este apartado, se debe de iniciar medidas no farmacológicas durante toda la gestación. Si tiene más de 3 factores de riesgo incluidos, se debe de iniciar desde el ingreso al control prenatal medidas no farmacológicas y tromboprofilaxis farmacológica desde la semana 28, a menos de que exista contraindicación o un factor de riesgo para eventos hemorrágicos mayores. Los factores de riesgo que se clasifican dentro del apartado de riesgo bajo están relacionados con viaje mayor a 4 horas, partos anteriores, inducción del trabajo de parto, hemorragia anteparto, hipertensión arterial crónica, edad mayor a 35 años, sobrepeso gestacional. Si tenemos de 1 a 2 factores de riesgo relacionados con los factores de riesgo bajo, haremos recomendaciones generales. Si tenemos de 3 a 5, iniciaremos medidas no farmacológicas, específicamente desde el momento de la identificación. Si tenemos más de 6 factores de riesgo, iniciaremos desde el momento de la identificación medidas no farmacológicas y tromboprofilaxis farmacológica a la semana 28, a menos de que exista contraindicación para la implementación de esta clase de medicamentos. A toda paciente se le debe de implementar la tamización para el virus de la inmunodeficiencia humana con una segunda prueba de anticuerpos si la primera es positiva. En este sentido, el lineamiento indica iniciar tratamiento antirretroviral en tanto y cuando sea posible. El nuevo lineamiento en relación al virus de la inmunodeficiencia humana recomienda el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral. Recordemos que el ajuste del tratamiento antirretroviral debe de ser guiado, esto en tanto en cuando no exista teratogenicidad con el antirretroviral a implementar. La terapia a implementar es una terapia antirretroviral de alta actividad.
En este sentido, derivaremos nuestro saber a nuestro curso de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana relacionado con los apartados que resume Indira para el manejo de esta enfermedad. Estas pacientes deben de ser derivadas a un prestador que esté familiarizado con el tratamiento antirretroviral y la implementación en mujeres gestantes. La implementación de un tratamiento antirretroviral de manera empírica debe de ser guiada según el conocimiento del clínico. Esto debido al riesgo de teratogenicidad de ciertas moléculas que pueden conllevar riesgos para el feto en ese momento. Así que es necesario tener muchísima precaución a la hora de formular este tratamiento antirretroviral. Dentro del plan de cuidado, haremos la formulación de micronutrientes con la implementación de ácido fólico hasta la semana 12 de gestación, esto para reducir los riesgos de defectos del tubo neural, específicamente anencefalia o espina bífida, a una dosis de 0,4 miligramos de ácido fólico día. Esto con las pacientes de alto riesgo para defectos del tubo neural. Estas pacientes deberán ser llevadas, estas últimas pacientes con alto riesgo de defectos del tubo neural deberán ser llevadas a 4 miligramos día de ácido fólico asociado a la suplementación con calcio, 1200 miligramos al día. Esto a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia. Recordemos que el calcio debe de ser sin vitamina E y suplementos complementarios. El hierro más ácido fólico en forma rutinaria se administra de manera sistemática a la mujer gestante con un embarazo de curso normal, pero las gestantes con valores de hemoglobina superiores a 14 gramos por decilitro no se les debe de dar una suplementación rutinaria de hierro. El esquema de vacunación de la gestante debe de incluir del mismo modo toxoide tetánico del adulto según los antecedentes vacunales de la gestante. También implementar influenza estacional y vacuna de tétano, difteria y tosferina acelular. Toda paciente debe de tener una información amplia acerca de los servicios de salud a los cuales tiene derecho, promoviendo específicamente los factores protectores para la salud de la gestante, como las medidas higiénicas, la actividad física recomendada, los hábitos alimentarios, el fortalecimiento de esas redes de apoyo, asociado a la documentación pertinente de los hábitos de sueño, la importancia de la asistencia al curso para la preparación de la maternidad. Se debe de promover del mismo modo, la desparasitación antihelmíntica a gestantes en el segundo y el tercer trimestre del embarazo que estén en zonas de alto riesgo de infección por geohelmintos, es decir, aquellos que están en los grupos étnicos de interés en salud pública con índice de necesidades básicas insatisfechas que no tengan alcantarillado, acueducto. Esta desparasitación se debe de realizar con albendazol a una dosis única de 400 miligramos por vía oral una vez en el embarazo. La presencia de hipertensión arterial, cefalea, trastornos visuales, trastornos auditivos, epigastralgia, además de la disminución marcada con ausencia de los movimientos fetales o actividad uterina, presencia de sangrado genital, amenorrea, leucorrea o sintomatología urinaria, son signos de alarma por los cuales la paciente debe de consultar nuevamente el servicio. Es necesario dar cuenta amplia acerca de los temas relacionados con estos signos de alarma por los cuales debería consultar, especialmente hipertensión arterial, trastornos visuales, epigastralgia, disminución marcada de los movimientos fetales y sangrado genital. El control prenatal de seguimiento se debe de realizar por un profesional de enfermería o medicina. Esto en aquellas gestantes sin factores de riesgo. Se debe de brindar una valoración integral del estado de salud de la gestante, brindar en general información en salud y establecer un plan de parto. Hacer la detección temprana de las alteraciones coincidentes con el embarazo y el seguimiento del trámite integral del cuidado de la salud. En el último trimestre se realiza el análisis de la evolución de la gestación y se debe de confirmar la presentación fetal con maniobras de Leopold. También se debe de definir el sitio de atención del parto, que incluye aspectos logísticos como la tenencia de los hijos, dónde va a tener lugar este evento. En los contextos rurales y étnicos en los que la gestante prefiere hacer uso de médicos tradicionales y parteras, se debe dar información para la activación del sistema de referencia y transporte comunitario. En caso de ser necesario, debe de reconocer los signos para el inicio del trabajo de parto y los cuidados del recién nacido, asociado a los cuidados postnatales. Aclararemos varias cosas. Cualquier variable de alteración que nos dé algún índice de sospecha de ese embarazo de alto riesgo debe de ser derivada prioritariamente para el especialista que pueda atenderlo. También se debe de solicitar la prueba del virus de la inmunodeficiencia humana de manera trimestral. Esto para la detección oportuna de la infección en la mujer gestante.
Si la paciente tiene relaciones sexuales de riesgo, se le debe de proporcionar preservativos. En el último trimestre, específicamente en la semana 36 a la semana 37, se debe de pedir cultivo para estreptococo, cosa de que si es positivo se haga profilaxis antes del parto, o si no tiene el cultivo para estreptococo se implemente la terapéutica específica al respecto. En general, esto es todo lo relacionado con el lineamiento ruta materno-perinatal en relación al control prenatal del embarazo normal. Agradecemos documentarse ampliamente acerca de estas variables. Recordamos que el lineamiento ruta materno-perinatal está planteado desde un punto de vista de la atención primaria. Por lo tanto, es necesario documentarse de manera detallada acerca de cada una de estas variables que se recogen en estas conferencias, y de esta manera brindarle la mejor atención a la mujer gestante.